Bueno, ¿me escuchan? Sí, bien. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un fragmento eh, que tiene que ver con un poco con lo que les estaba contando sobre la metodología de logro, dificultad y propósito, para que puedan ver un ejemplo y bueno, y podamos conversar un poquito sobre lo que van a ver. ¿Sí? Bien. Disculpen, Lu, ¿vos compartís el video? Creo que lo está compartiendo Andrea. Buen día, ya lo estoy compartiendo, ¿se ve? Se está viendo. Bueno, le damos entonces el play. No se ve YouTube, André. Ah, esa era la pregunta. Bien. No se ve. Se ve que estás compartiendo, o yo por lo menos no lo veo. No. Bueno, denme un minutito que intentamos una vez más. Ahora sí, ¿se ve la pantalla? No. No, se ve que estás compartiendo vos pantalla, pero no se ve YouTube. Lu, ¿querés intentar a ver si lo podés resolver? ¿Que vos tenías habilitado? Sí. Gracias. Ahí estoy intentando, voy. Y por algo no lo podemos compartir, también podemos pasar el link por el chat y que lo pueda ver cada uno y volvemos al Ahí está, Zoom. ahí está. Perfecto. Se está viendo, ¿no? Contame cuál era y cómo te fue. Donde siempre hacemos el ejercicio mensual de identificar logro y dificultad. ¿Sí? De estas últimas semanas, Adrián, ¿qué podés identificar como logro? ¿Qué has sucedido de positivo que puedes rescatar de estas últimas semanas? A ver si te das cuenta. Haber entregado más tareas. Bien. Entonces, ¿entregaste un poco más de tareas? Bien, bueno. Podemos saltar eso entonces. Tengo cortito en el estudio. Sí, ahora hubo que afinar un poco más el... Está muy difícil ahora, y ahora que estamos más difícil todavía. Claro, bien. Perfecto. Está bueno. Pero eso, aparte, es como que te da un poco de alivio entregar tareas. Decís, bueno, por lo menos, ¿no? Estás con esa tensión de que debes algo, ¿no? Bien. Bueno. Tengo que esforzar un poco más. Las tareas. ¿Las tareas también? ¿Alguna materia en específico, capaz? Todas. Todas. Son un desafío. Menos APT y física. Bien. O sea, todo lo que tiene que ver con el taller, con el laboratorio, con la electrotecnia en sí, te resulta un desafío. Bien. Y lo que pasa es que se está haciendo un oficio que no le gusta. Claro, sí, eso me acuerdo, sí. Es el otro problema que hay, ¿viste? Que se juega en contra. Sí, obvio, es un desafío permanente eso de, bueno, no era la orientación deseada, ¿no? Bueno, era lo que había y lo que se pudo, ¿no? También. Y por lo menos le da la posibilidad para estudiar, así que... Sí, claro. Obvio que a nadie le gusta el trabajo que uno hace, obviamente. ¿A quién le gusta trabajar?
Sí, o en todo caso, a veces resulta privilegio hacer lo que a uno le gusta, entonces, ¿no? Obviamente que un oficio sería lo ideal, lo que te gustara. Pero bueno, a veces las posibilidades no. Y está bueno igual de esto que rescatás vos, Oscar, ¿no? De poder estudiar por lo menos, ¿no? De que sea igual que haya tenido la No posibilidad. importa si no es el oficio, si no lo vas a usar, o quizás el día de mañana tenés una familia y lo vas a sostener con eso. No, Quizás no es lo que hoy no querés, quizás el día de mañana es lo que te va a ayudar o te va a sacar de la situación. seguro. No sé, lo miro por ese lado, simplemente saber un oficio. Claro, totalmente. Más adelante cuando pueda, bueno, estudiará lo que quiere o No, y de aparte, la manera. ¿no? De que la posibilidad de que nos podamos seguir encontrando este año para ver si se puede dar la posibilidad de hacer algún curso, ¿no? Algo que Claro. tenga que ver con el interés. O, bueno, nada, planificarlo, o tener que Quiero que él haga lo que quiere, pero en realidad que en estos momentos no hay lo que él quiere, no se puede, en este momento no se puede. Mucho menos con la situación que estamos del país, menos todavía. Está muy difícil, no hay trabajo, está muy difícil. Sí, está muy es difícil. como es un momento complejo, claro. Está muy difícil. Yo porque tengo mis cositas seguras, que son, viste, que es por lo que me mantengo en casa, pero en realidad está muy difícil la calle. Y yo que trabajo en la calle, o sea, no tengo un oficio predeterminado ni trabajo para nadie, trabajo para mí, muy difícil, muy difícil. Tengo una entrada que es sólida, que son los fines de semana, porque tengo un reparto, viste, de productos de limpieza, que con eso nos mantenemos, y después lo que viene es extra, todo, viste, una chaquita, lo que sea, pero él va viendo eso, todo eso, viste, él va sabiendo cómo es. Sí, claro. No, está bueno, Adrián, que vos estés pudiendo como esto, ¿no? Seguir sosteniendo, también respondiendo al estudio y... Contra su voluntad. Con voluntad. Contra su voluntad, que nos gusta el oficio. Ah, claro. Sí, pero bueno, más allá, algo de voluntad tiene que haber. Hay, ¿no? Porque tiene que estudiar. Sí, claro, ese es el foco. Bien, retomando la dificultad entonces, ¿cómo la pondríamos, Adrián? ¿Qué te parece? ¿Con qué palabras? ¿De qué forma? ¿Con qué expresión? Porque todo me parece que es mucho, ¿no? Todo no es fácil de dificultad. Ciertas materias, ciertos temas. Poner más esfuerzo en ciertas materias. Bien, ese quizás pueda ser el propósito o parecido. La dificultad es, bueno, esto que me cuesta, ciertos temas de algunas materias, o específicamente el taller y el laboratorio de biotecnia, puede ser. ¿Sí? ¿Eso? Bien. Taller y laboratorio. Bien. Entonces, tenemos que armar un propósito del mes de junio, ¿sí? O de las semanas próximas que quedan de junio y algunas de julio, para ver cómo abordamos esta dificultad que hoy se está presentando, ¿no? Quizás es una dificultad que ha estado presente hasta ahora en el año y resulta un desafío, ¿no? Y encaramos. ¿Cómo vamos a encarar entonces? Como propósito de esta dificultad que hoy tenemos. ¿Qué te parece? ¿De qué manera es posible para vos? El doble. ¿Más esfuerzo? ¿Más estudio? En todo caso. ¿Te mandan materiales para leer o resúmenes? Yo creo que el problema que tiene él es prestar más atención, no es que él es muy capaz. Lo que pasa es que de repente está conectado en otro lado, cuando le sale la tarea sigue conectado por unos minutos, si yo de repente capaz que los principios se pierde, no lo entiende de entrada y después ya le crea problemas en todo el tiempo. Claro, es cierto eso que decís. Adrián tiene una capacidad muy grande para entender, ¿no? Lo que pasa es que pasa mucho tiempo con la computadora y el celular, pasa mucho tiempo enganchado. Ese es otro problema, ¿viste? Bueno, ahí la organización del tiempo es clave, entonces, ¿no? ¿Cuánto dedicamos de tiempo en la compu o al celu? Está bien, es parte. Capaz que ahí regular un poco, ¿no? Porque sí, capacidad re hay, ¿no? De sobra, creo que es capaz, como decís, Oscar, es capaz focalizar un poco más, poner un poquito más de atención. Para mí, me parece, ¿no? Mi punto de vista es que él tiene que focalizarse más en la parte cuando se desconecta, que va a estudiar, es focalizarse en el estudio el 100%,
que es lo que no está ocurriendo. Para mi punto de vista, que lo veo acá en mi casa. Bien. Es que esa parte no. Vos, Adrián, ¿qué opinás? ¿Sí? ¿Tiene un poco de razón o más o menos? Yo creo que no. Cuando estoy en WhatsApp y estoy en clase de Zoom, creo que estoy en el grupo o mandando algunas cosas que piden, o si no, es porque algunos piden el link y los envío. Ok. Seguro, estás como ahí tratando de comunicarte, cuando estás en ese momento con el celu, con el bien. O sea que a tu entender, no es que sea tan así, pero de repente podemos encontrar un punto medio. Capaz que es necesario un poco más de atención, ¿no? Un poco más. Y además, a mí se me ocurre que de repente podemos pensar de qué otras maneras podés, no sé, entender los temas que se vayan dando, por ahí mirando algún video o pidiendo algún material extra a los profes. No sé si ellos te mandan algún material para leer o algo de eso o no. Sí, a veces. ¿Sí? A veces, bien, bien. Quizás como, vamos a poner 2 o 3 propósitos, ¿sí? Así, capaz que son chiquitos, pero todos suman y es uno grande, ¿no? Como primer punto, capaz, esta es la dedicación de tiempo al estudio, puede ser algo, a trabajar esta semana, ¿sí? Entonces, ¿cuánto tiempo más podrías dedicar al día al estudio? O a esto, a leer, a hacer las tareas. Leer estaría bueno porque tiene un poco de dificultad para leer. Sí, viste que en internet, si tenés aparte de la compu y eso, puedes buscar algún video, leer algún material, buscar información en internet, de los temas que van dando. Por libros, por enciclopedias, por cosas, tengo de todo. Ah, bueno. Sí. Yo tengo de todo. Claro. Tengo muchas cosas. ¿Cuántas horas al día vamos a dedicar al estudio? Propiamente dicho. ¿Cuánto dedicas más o menos? ¿1 hora, 2 horas, 3 horas? 1 hora y poco. ¿Podemos agregar una más? ¿Un rato más? Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? En este horario de la tardecita que vos te conectás, de repente puedes entrar o meterte un poco antes en los temas. Un poco antes estaría buenísimo, porque es como que ya vas rompeando sobre el tema, ¿no? Sí. Te vas focalizando ya. Ahí va. Bueno, ¿a partir de qué hora? ¿De las 4? De a poco, de a poco. ¿4:30? Aunque sea media hora, ya es suficiente. De a poquito. ¿Sí? ¿Te parece bien? Como que esto de todos los días a las 4:30 ya te disponés como para el estudio. ¿Sí? Bien. Vamos a poner número 1, entonces. ¿Cómo lo pondrías con tus palabras? Arrancar desde las 4:30 a estudiar. Eso. Todos los días, ¿no? De lunes a viernes, por lo menos. Bueno, ahí se cortó sorpresivamente el acompañamiento. Bueno, un poco la intención que teníamos era mostrarles como esta segunda parte donde, como decía Bailau, se pone en juego esto de poder reflexionar junto al estudiante, los logros, las dificultades y cómo eso lleva a la construcción de un propósito para ese mes. ¿Qué les quedó resonando el video? Bueno, que si se les ocurrieron otros propósitos de repente mientras que iban escuchando los logros y las dificultades que de repente no se abordaron allí. Acá en Zoom capaz que tenemos la posibilidad de activar micrófonos y cámaras, capaz que es más amigable si no quieren en el chat o si no en el chat, lo que prefieran. Bueno, hablo yo, disculpe, Verónica Calcaño. Bueno, la organización del tiempo ahí para mí es fundamental y que parta del estudiante, ¿no? También que
que es todo un logro ya el sumarle media horita, una hora, y eso de repente en una reunión de profesores se le solicita al estudiante, pero no tiene ese sostenimiento que está teniendo de su hogar el estudiante, ¿no? Exacto. Sí. Sí, esto de ir esto que decías, Verónica, de que salga el estudiante para nosotros es fundamental, ¿no? Que no sea como algo impuesto, sino que el estudiante sea como activo y como que se comprometa con ese propósito, que le encuentre un sentido, ¿no? Sí, además quería agregar Gracias. que gracias, Verónica, por lo que traes. Vieron que también hay una mirada del padre sobre cuánto tiempo dedica, que es nada para el padre, ¿no? Y también me gusta como esto traer qué piensa el estudiante de eso, para que pueda ser autocrítico o pueda reconocer si es así, si no está de acuerdo, si, ¿no? Como para que pueda no ser impuesto justamente como vos decís, ¿no? De que no sea, que salga de él mismo. Exacto. Pablo, contanos qué viste. Hola, a mí me pareció también importante dos posturas, una la del padre y otra la del estudiante. El padre como con esas ideas de que nada del trabajo servía, uno no hacía las cosas por voluntad, que ojalá, lo que vos decías, ¿no, Laura? Si uno si uno como que pudiera disfrutar del trabajo que hacía, capaz se le hacía más lindo, pero para el padre era todo negativo. Y era como una deuda que él mismo tenía, porque si tenía una cantidad de enciclopedias, bibliografía y cosas por el estilo, era como, bueno, lo que yo no pude hacer, hacelo vos. Y otra cosa era que le daba el tiempo, porque para él era importante que el hijo pudiera estudiar, que el hijo pudiera eh, enfocarse en el estudio y hacer algo, no lo que le gustara ni lo que le sirviera, algo. Y por el otro lado, la visión del chiquilín, que no tenía idea ni dónde estaba parado, que los tiempos que se le daba no eran los que él necesitaba, porque si bien se conectaba, estaba en cualquier otra. El que te dijera vos que iba a poner una hora más, yo creo que fue porque vos le sugeriste una hora más o algo así, pero no porque fuera su propia voluntad. Y además cuando el padre dijo que sí, ¿no? Como era la presión ahí, ¿no? La figura de autoridad que tenía, dijo que sí, pero no, tanto no, vamos de a media hora. Bueno, entonces, ¿qué discurso te estoy dando? Bueno, quizás es importante que sepan también que este es un estudiante que vengo acompañando ya hace casi 3 años, ¿no? Entonces, si yo les contara cómo era hace 3 años, ustedes no se pueden imaginar en realidad el gran avance que ha conquistado en este tiempo. Él era un chico que, ¿no? Capuchita adentro y no me mires, no me hables, era un erizo, ¿no? Era una cosa que hayamos podido lograr que hasta pueda grabarse un acompañamiento, ¿no? Es una cosa que para mí es mi logro, ¿no? Y como en eso de que en el acompañamiento también se va trabajando mensualmente y dándole el espacio que él quiera y permita, ¿no? Capaz que no agrega media hora por día, pero un poquito más va a pasar, algo más va a suceder, porque él sabe que el mes que viene tiene que haber trabajado un poquito más en su propósito, en haber podido avanzar o mejorar esa dificultad que él estaba manifestando. Entonces, está bueno eso que traes, Pablo, porque puede ser que haya una parte en la que, bueno, sí, tengo que hacer esto porque el espacio de acompañamiento implica eso, pero de algún modo impacta igual, ¿no? Por más que estrictamente no se cumpla esa media hora o ese propósito específico, hay algo que igual sucede, ¿no? No sé, contarles un poco esa parte también, ¿no? Que es algo que, como todo, es un proceso, ¿no? Que se va dando, que se va construyendo también, ¿no? Con el tiempo, con el vínculo. Él es un chico muy comunicativo conmigo, siempre está ahí súper atento, compartiéndome cosas. Entonces, en realidad también van sucediendo algo en paralelo, ¿no? Por la función tutorial misma, ¿no? Del lugar que ellos también nos permiten ocupar en su trayectoria en sí, ¿no? No sé si alguien quiere agregar algo más o comentar algo más de lo que vio.
Ahí veo Quizás- que también, perdón, sí. Adelante, Lau, perdón. No, quería ver que alguien hizo unos comentarios en el chat, que era Giovanna, que le pareció valioso que sea una negociación entre el estudiante y la tutora. Y Ana, lograr que se vincule con el centro y el tutor ya es un primer avance. Bueno, un poco esto que yo les decía, ¿no? Que era un chico que en verdad no había posibilidad de contacto o vínculo, y sin embargo, bueno, se dieron, se pudo hacer un trabajito con él en ese sentido. Quizás quería hacer énfasis en algunas características de nuestra metodología de cimientos, y es que estos encuentros tienen frecuencia mensual, ¿no? Entonces es un encuentro por mes. Imagínense, quienes despliegan su práctica docente se encuentran diariamente, ¿no? A veces, o semanalmente, con sus estudiantes. En el caso del acompañamiento de cimientos es un espacio mensual dedicado a revisar cómo fue el mes, ¿no? Cómo transcurrió el mes. Estos logros, dificultades se analizan en función de lo que sucedió, y se puede conversar respecto a la escolaridad desde el último encuentro hasta el presente, ¿no? En un lapso de un mes. Y los propósitos que se establecen también se establecen pensando en que haya un mes para trabajar, para concretar estos objetivos, ¿no? Estas metas que se formulan, estos propósitos, se formulan de manera que puedan ensayar, ponerlos en práctica hacia el siguiente encuentro también. Otra característica de la metodología es esta evidente presencia de la familia, con un rol muy importante, porque justamente como los encuentros son mensuales, es muy importante el involucramiento de la familia en el acompañamiento de la trayectoria también, y cómo van facilitando, no solamente también desde su mirada, aportando a la construcción a la mirada sobre los logros, sobre las dificultades, y este consenso, esta negociación sobre los propósitos, sino también a poder esto llevarlo en práctica después en el hogar cotidianamente, ¿no? Quizás Adrián, si no estuviera su papá en ese encuentro, a lo mejor el padre esperaría que él en ese tiempo hiciera otra cosa, o no sabemos si espera también que estudie, o si espera que colabore en la casa de alguna forma, o que ese tiempo que Adrián necesita dedicar al estudio en la familia tiene otras prioridades. No lo sabríamos quizás, ¿no? O sí lo sabríamos por Adrián, pero es importante esa presencia y clave en nuestra metodología de trabajo, porque también genera otras condiciones, que se muevan otras de las condiciones en las que transcurre la escolaridad de los y las estudiantes, que tiene que ver con el rol de la familia, y que también los compromete activamente en este rol de acompañamiento, ¿no? Entonces, son como componentes de nuestra metodología que en la práctica, en los centros educativos, en las formas de desplegar el acompañamiento de las trayectorias, en nuestra experiencia es así, pero en otras encuadres puede ser de otra forma, ¿no? O sea, sin la familia, o con la familia, mensual, o con otra frecuencia, pero algo que quizás trasciende estas cuestiones más del formato de trabajo, tiene que ver con algunas cosas que veníamos conversando en los encuentros anteriores. Por ejemplo, cuando hablamos del desarrollo de habilidades socioemocionales, ¿se acuerdan que hablamos de la importancia de hacer explícitas las habilidades, ¿no? Y de establecer un foco? Si retomamos la primera parte del encuentro, el primer video que les compartimos ayer para ver para hoy, los que no lo vieron tienen el link para verlo todavía. Son los primeros momentos del encuentro, ¿no? Entonces quizás ahí, en la exploración de cómo fue el mes, ¿no? Y cómo le fue en el propósito, aparecen un montón de cuestiones que se podrían trabajar. Se abre un abanico enorme, ¿no? Se podría trabajar la organización del tiempo, la comunicación con el padre, justamente, con la familia, con los docentes, el vínculo con compañeros, porque también dice, si consultó con los compañeros, cuando no entendía algo de una tarea, ¿a quién le había preguntado? ¿No? Y Adrián dice a los docentes directamente, y a los compañeros no, a los compañeros no, nunca nos consultamos, nos ayudamos con estas cosas, ¿no? Entonces, aparece un abanico enorme de cuestiones a trabajar, pero se focaliza, ¿no? Laura dice, bueno, hoy vamos a trabajar sobre esto, que es la organización del tiempo, la planificación, priorizar las tareas y la dedicación del tiempo a determinadas actividades que resultan más necesarias, ¿no? Entonces, hay un foco, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de focalizar en qué habilidades, en pocas habilidades, en una o dos? Porque si queremos abordar todo ese abanico de cuestiones,
el encuentro se nos va en la nada, ¿no? Cuando es tan disperso el objetivo o el tema sobre el que se va a trabajar. Se hace explícito, ¿no? Se trata de buscar si el otro está comprendiendo de qué estamos hablando, qué entiende por esta habilidad. A lo mejor el joven entiende otra cosa por priorizar, o las prioridades que maneja no son las mismas que las que el encargado de acompañamiento puede estar viendo, o su familia puede estar viendo, y acá también hay una cuestión como para establecer algún consenso, alguna negociación, como decían, ¿no? Esto es negociación permanente. Con los adolescentes sabemos que es, bueno, en general, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y con adultos también, ¿no? Pero el espacio de acompañamiento también tiene que ver con una negociación, pero con un rol desde quien acompaña es orientador, ¿no? O sea, claramente hay una intencionalidad de para dónde queremos que vaya esa elaboración que el joven vaya haciendo sobre qué entiende por estas habilidades, cómo las puede aplicar. Otro aspecto clave, ¿se acuerdan? Que era que fuera activa la práctica de estas habilidades. No solamente nos quedamos en la definición de qué entendemos por esta habilidad, sino que lo invitamos inmediatamente a ponerlo en práctica. Bueno, en tus tiempos, en tu semana, ¿cómo se traduce esto de priorizar, esto de organizar los tiempos? ¿Cómo se traduce en tu esquema, ¿no? ¿Y qué podemos hacer mejor o qué estás necesitando cambiar en esta forma de organizar semanalmente los tiempos para lograr esto que estás necesitando, que es a lo mejor un tiempito más de estudio, una dedicación más para alguna materia, anticipar alguna demanda más fuerte que tendrá para entregar trabajos o para prepararse para exámenes, ¿no? Como en función de las necesidades que vaya planteando su trayectoria, inmediatamente poner en práctica esto, ¿no? Y que ellos mismos orientar para que los mismos estudiantes vayan viendo, bueno, cómo sería llevarlo a la práctica. Y eso es lo que se formula en el propósito, ¿no? En el propósito va eso de, bueno, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Qué se propone? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cuándo? ¿No? ¿Qué recursos necesita? Si necesita materiales. Tratar de anticipar todo lo posible para que eso lo pueda llevar a la práctica de manera inmediata, ¿no? O por lo menos hasta el próximo encuentro, a ese propósito pueda ensayar hacerlo, ¿no? Cambiar algo de su comportamiento, de cómo se organiza, de cómo se maneja habitualmente, bueno, ensayar algún cambio de hábito, ensayar otra forma de conducirse en lo escolar que le permita tener mejores resultados, ¿no? Entonces, estos eran, ¿se acuerdan? Como las premisas para desarrollar habilidades en el acompañamiento de las trayectorias, que era el foco, ¿no? Focalizado, explícito, activo, y el último era que fuera una secuencia, ¿sí? Si en uno de estos encuentros, ¿no? Trabajamos sobre organización del tiempo, analizamos los logros, las dificultades en este sentido, se formula un propósito, toda esta negociación, ¿no? Que se rema, y salen todos súper fortalecidos de ese encuentro y con muchas ideas para implementar de inmediato en lo próximo en el hogar o en el centro educativo, pero al siguiente encuentro cambiamos de foco y tomamos otra habilidad y nos olvidamos, no se retoma lo que se trabajó antes, ¿no? Como que también las intervenciones se pierden, ¿no? Y todo el esfuerzo que hizo el estudiante y el compromiso que puso, si no se retoma en el encuentro siguiente, ¿no? Como un proceso que se sostiene, que se recupera, que se reconoce, ¿no? Digo, como hay una secuencia de encuentros y de actividades, de consignas que van proponiendo desde el lugar de quien acompaña, para ir sosteniendo este proceso y dando pasitos, progresivamente ir aumentando, ¿no? el dominio de estas habilidades en los estudiantes y haciéndolo visible. Los logros justamente lo que hacen es hacer visible cómo el dominio de estas habilidades va aumentando, van mejorando en la forma de organizarse, en la forma de comunicarse con los demás, en su autoconcepto, ¿no? Todo esto de explorar los propios logros y dificultades es un ejercicio que es clarísimo para nosotros, por lo menos es clarísimo que Adrián tiene incorporada esta gimnasia ya del acompañamiento, donde en cada encuentro Laura le viene proponiendo mirarse a sí mismo, ¿no? Esta reflexión y cómo se ve a sí mismo como estudiante, identificar las cosas que le cuestan más y que pueden ser oportunidades de mejora. En algunas quizás quiere proponerse mejorar, en otras no, por el motivo que sea. Entonces ahí, bueno, se empieza a encarar algún proceso de trabajo sobre propósitos que mes a mes van justamente, si viéramos los propósitos anteriores de Adrián y los de los próximos meses, seguramente tienen que ver con ir
dominando cada vez más esto de organizarse de otra manera. Y los logros van reconociendo ese mayor dominio de esa habilidad, ¿no? Hasta que se va consolidando algo de esto y podemos pensar en cambiar el foco, ¿no? En correr el foco del acompañamiento quizás a otra habilidad, a otro tema que esté también siendo emergente en tu trayectoria y que se pueda abordar desde el acompañamiento. Entonces, no les vamos a mostrar los encuentros anteriores y los próximos, pero les prometemos que es así, ¿no? Que se va pensando desde el acompañamiento en estas secuencias de trabajo para ir haciendo visibles los logros, logrando mejoras en el dominio de las habilidades y por ende en los resultados académicos, ¿no? En la asistencia, en las calificaciones, digamos, en esto es donde al final, a fin de cuentas, también se van viendo los cambios, ¿no? Ahí leo en el chat que hicieron varios comentarios. Ahí, Ana dice que es tutora del sistema de protección de trayectorias y a partir de un proyecto presentado por el equipo multidisciplinario de secundaria surge esto y se lleva a cabo semanalmente. Buenísimo. Y ahí Andrea le cuenta esto de que conocemos que esto existe, porque como trabajamos también en los centros educativos, bueno, Laura, quienes despliegan esta tarea de acompañamiento, interactúan con quienes también tienen este rol, ¿no? En los equipos de los centros educativos en los que trabajamos. Y justamente por esta pregunta que hacía también Pedro, era, ¿no? Pablo, perdón, que preguntabas, Laura, ¿qué rol tenía? ¿No? Entonces, desde el equipo de cimientos, nosotros, nuestro equipo de profesionales, ya se llaman así, ¿no? Encargados o encargadas de acompañamiento, trabajan en los centros educativos y en vínculo con el equipo de educadores y directivo de cada centro educativo, acompañando a los estudiantes, a cada estudiante una vez por mes, en el mismo centro educativo, bueno, ahora en la actualidad a distancia, ¿no? Y ahí decía Andrea, cuando no se implementa el programa del sistema de protección de trayectorias, el propio equipo educativo quizás tiene estas herramientas a través de cimientos y a veces también de otras propuestas, ¿no? Los liceos que tienen tutorías, bueno, algo que también les vamos a compartir esta semana. ¿Se acuerdan que en el primer módulo ustedes compartieron las actividades de elaboración, alguna experiencia propia, ¿sí? Ya sea personal o institucional, que conocían de acompañamiento a las trayectorias, ¿sí? Nosotros hicimos un Excel, una planilla, lo llamamos base de experiencias de acompañamiento, con todo lo que ustedes aportaron, se las vamos a compartir para tener ahí como varios ejemplos de estos diversos encuadres en los que se puede desplegar esta tarea de acompañamiento, ¿sí? Que algunas cosas de nuestra metodología, de nuestra forma de acompañar, no se aplican de la misma forma porque no tienen la misma frecuencia o no participa la familia, ¿sí? Y algunas cosas sí, porque esto de las habilidades socioemocionales, el foco en la autorreflexión, el autoconocimiento, ¿no? Para identificar logros y dificultades, el trabajo de formularse los propósitos, de perseverar en el logro de esos propósitos, ¿no? Esos sí son esquemas que a lo mejor les pueden servir o pueden servir para distintos encuadres de acompañamiento, ¿sí? Tanto transversales como específicos. Bueno, ¿algún otro comentario? Acá nos pasamos a Zoom hoy, no porque fuéramos a trabajar en grupos, sino para hacer más fácil abrir el micrófono y hacer comentarios también. Así que adelante. Se hizo más tangible a través de los videos cómo es este espacio de acompañamiento, esta tarea, esta disposición y el trabajo en habilidades socioemocionales del que venimos hablando. Se hizo un poquito más visible. En esta instancia era importante también eso. Lu, ¿querés continuar? Creo que nos quedaba... Buenísimo, ahí dicen que se va comprendiendo mejor. Sí, genial. Continuamos, sí. Bueno,
al comienzo les comentábamos que parte de nuestra metodología tiene que ver, sí, por un lado, con un acompañamiento individual, que fue lo que estuvimos viendo en el video, pero también esta misma modalidad adaptada podemos implementarla en encuentros grupales. Y bueno, algunos de los objetivos de esos encuentros tienen que ver con, por un lado, abordar contenidos que visualizamos que son importantes poder trabajar con ese grupo de estudiantes. Quizás el criterio de agruparlos tiene que ver con la edad, o con la etapa escolar en la que están, o quizás con la problemática en sí que están viviendo. Entonces ahí vemos la necesidad de poder implementar este acompañamiento de forma grupal. También nos parece importante el intercambio entre pares, entre estudiantes, para que puedan compartir diferentes estrategias que cada uno utiliza para abordar la misma problemática, ¿no? Esto de, bueno, hoy fue uno de los temas fue la organización del tiempo, bueno, ver cómo ellos implementan la organización del tiempo, cómo la ponen en práctica. Ahí cuando vemos que queremos trabajar de repente tal habilidad con un grupo, solemos como agruparlos para que puedan como ayudarse y orientarse mutuamente. Y después también más modalidad taller, ¿no? O sea, como para ver temas en específico, como dice por ahí, bueno, poder organizarse para todo lo que es la preparación de materias pendientes. A veces quizá tiene que ver más con temas de relaciones interpersonales, como, bueno, clima escolar, bueno, posibles situaciones que vayan surgiendo. Aparte de esos encuentros individuales y los encuentros grupales con los estudiantes, también realizamos encuentros con referentes adultos de esos estudiantes. Muchas veces nos encontramos con que las preocupaciones de estos responsables adultos son comunes entre sí, y por eso ahí vemos como la necesidad de poder hacer encuentros de este tipo. No sé, una de las problemáticas o de las preocupaciones que más surgen es, bueno, cómo yo desde mi lugar puedo ayudar a mi hijo o hija a estudiar si yo de repente no terminé la escuela. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo hacer para ayudarlo con la tarea de matemáticas si yo no sé ese tema, ¿no? Entonces ahí quizás a veces nos encontramos como para poder transmitirles cómo acompañar también, y que no necesariamente sea desde lo escolar, y sí que pueden encontrar otras formas de poder acompañar. Eso como uno de los ejemplos que podemos tratar con los referentes adultos. Después también otro tipo de encuentro puede ser invitar a alguien de especialista en algún tema. No sé, si queremos tratar, por ejemplo, un tema como bullying, o bueno, como les decía, clima escolar, situaciones que quizás está bueno poder tratar con un especialista en específico, que quizás a veces es por fuera del acompañamiento individual o grupal. Y después hay otro tipo de intervenciones que tienen que ver con el trabajar en comunidad. Generalmente son articulaciones de diferente tipo, articulaciones vinculadas al apoyo académico, porque como les comentábamos, nosotros en el acompañamiento no trabajamos con foco en lo curricular. Entonces a veces es necesario poder hacer una articulación con espacios de apoyo académico que puedan específicamente tratar esa dificultad o desafío que presenta el estudiante con una materia en particular. También esto de poder articular con otros referentes educativos de la institución, ¿no? O sea, las diferentes figuras que hay, como los profesores orientadores pedagógicos, los educadores, trabajadores sociales, psicólogos, bueno, ahora la figura del educador social, también como diferentes actores que trabajando en equipo podemos llegar a abordar una misma situación. Y después poder activar toda la red de recursos que haya en la zona, ¿no? Tener nosotros tenemos como por zona, digamos, como un listado de posibles lugares a los que tenemos que recurrir si algo pasa y no está en nuestro alcance, ¿no? Como una policlínica barrial, algo que tenga que ver con Defensoría de Derechos, otras organizaciones de la sociedad civil que de repente el foco no sea lo educativo y sea otro, porque es necesario poder derivar para otra problemática. Entonces, está bueno en esto del acompañamiento también tener presente, bueno, qué otras posibilidades hay en la comunidad para poder hacer de alguna forma un acompañamiento integral,
si bien no está a nuestro alcance tratar ese tema quizás en el acompañamiento, pero sí conocer qué hay para poder brindar la información en el momento. No sé si hasta ahí dudas, preguntas, lo que vamos a pasar a la parte más de herramientas de acompañamiento. No sé si ahora algún comentario, pregunta que surja. Quizás sí hay algunas cuestiones de las que vimos hoy, ¿no? A partir del ejemplo de los videos y de este análisis más en detalle de la metodología de acompañamiento, ¿qué les parece que ustedes podrían aplicar en sus prácticas, ¿no? O en actuales o futuras como docentes? ¿Qué de estas cuestiones les parece que podrían tomar como referencia y poner en práctica? Pueden escribir o abrir el micrófono. Ahí dicen el intercambio entre pares, que es fundamental. En relación a, Verónica, esto de los encuentros grupales o de trabajar la comunicación entre compañeros. Sí, yo lo estaba pensando como una estrategia de las prácticas que realiza uno en el liceo, ¿verdad? Como docentes, buscar el trabajo colaborativo, me parece que es una instancia de intercambio que potencia determinadas habilidades, ¿verdad? Que ahora yo sé que es difícil en este contexto de pandemia. Bien, pero sí. un poco estaba pensando, sí, Bien, sí, de hecho, lo interesante de los encuentros grupales es que quizás trabajamos en encuentros grupales, a lo mejor trabajamos organización del tiempo o determinación, por ejemplo, ¿no? Como sostener el esfuerzo en el tiempo en función de ir logrando pequeños pasos, en función de los objetivos que uno se propone, ¿no? Bueno, podemos trabajar determinadas habilidades en los encuentros grupales, pero siempre el encuentro grupal trae el trabajo y el desarrollo de la habilidad de trabajo colaborativo, como vos decís, en sí misma. No importa de qué tema se trate, el taller o la actividad grupal, siempre está de manera transversal en el trabajo más en grupo, lo que es el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, la comunicación entre pares, ¿no? Como eso siempre se puede... se desarrolla en los espacios de trabajo en grupo, ¿no? Gracias, buenísimo. También Pablo dice involucrar a las familias, pero también saber cómo establecer los límites con ellos. Ana, y ahí quizás hoy traemos esto de la familia porque aparece el rol de este padre en los videos como bien visible, y la semana que viene, el próximo encuentro, el próximo módulo, retomaremos o profundizaremos, le daremos algún lugar específico al trabajo con familias. Ana también dice el intercambio entre tutores, la vinculación con el equipo del centro, por ejemplo, el psicólogo, ¿no? Claro, algo muy interesante que hablamos al principio, cuando empezamos a pensar esto del acompañamiento de las trayectorias, es que si bien puede haber algunos roles que tienen asignada esta función, ¿no? De acompañamiento en algún espacio específico que pueda haber en el centro educativo para trabajar sobre estas cuestiones de manera integral y transversal, realmente no es una tarea que se realiza solo, ¿no? O sola quien se dispone a acompañar, sino que es una función institucional, con lo cual la dimensión del trabajo en equipo de educadores para pensar el acompañamiento es clave. Y muchas veces es esta mirada integral la que genera excusas y la agenda para el trabajo entre educadores, entre docentes y profesionales en el centro educativo, ¿no? Así que la dimensión del trabajo en el equipo escolar, del liceo, de la UTU, es una dimensión importante en lo que es acompañamiento a las trayectorias. Jessie dice abordar en un principio el desarrollo de las habilidades emocionales de manera transversal y apoyándolos en la organización del tiempo para cumplir
con las actividades de mi materia, exacto, ¿no? O sea, cuando uno está trabajando sobre su materia, con sus estrategias didácticas propias de la disciplina, ¿no? Y realmente está la posibilidad también de manera transversal de trabajar estas habilidades, y no solamente la posibilidad, sino la necesidad, ¿no? Porque muchas veces lo que traba a los y las estudiantes en su proceso sobre alguna disciplina o la materia que cada uno dicta, realmente también muchas veces son estas cosas, ¿no? La dificultad para organizarse o para sentirse autoconfiados en la posibilidad de aprender lo que le estamos proponiendo aprender, ¿no? De superarse en los aspectos que la materia propone. Entonces muchas veces cuando se sienten que no van a poder, es una traba enorme, ¿no? Para poder lograr los aprendizajes que uno está planificando que sucedan. Entonces quizás esto es un muy buen punto el de Jessy para pensar este abordaje transversal en las distintas materias que dicta cada uno. Y María dice, aún sin tener un programa de acompañamiento, se puede trabajar en alguna clase de las asignaturas, esto que decimos, ¿no? Organizar el tiempo, ver qué hacen, propuestas generales de compromiso. El seguimiento no es el mismo, es verdad, y esta es la diferencia entre trabajarlo de forma específica que trabajarlo de forma transversal, pero está la oportunidad, ¿no? Está todo lo que venimos hablando desde el primer encuentro, que ustedes vienen desarrollando en los foros, en las actividades de elaboración, tiene que ver con eso, con la oportunidad que sí existe también de manera transversal de trabajar habilidades y de tener esta mirada integral desde el acompañamiento. Y Pablo dice que estas instancias de reflexión y de metacognición quizás sean viables para el trabajo en aula. No se puede perder de vista los procesos de enseñar ni aprender, pero hay que poner en práctica los contenidos actitudinales a trabajar y sobre todo las habilidades socioemocionales. Los y las estudiantes que están en el aula aprendiendo la materia que ustedes dicten, vienen con todas estas cuestiones, ¿no? Entonces es cuestión de ir encontrando las oportunidades y para trabajar estas cosas también como parte de la propia planificación y de la propia tarea docente, sí, totalmente. Tiene que ver con esta reflexión y esta metacognición como dice Pablo. Bueno, muchísimas gracias y nos alegra que vaya, y es importante ir pudiendo hacer este vínculo permanentemente con la propia práctica, ¿no? Bueno, y pasamos a la última parte ya del encuentro de hoy. Para ir cerrando, queríamos contarles que esta tarea, ¿no? De Laura, por ejemplo, hoy la tomamos a Laura como, como modelo. Gracias, Lau, por tu generosidad y la de Adrián y su familia en compartir este espacio íntimo también que es el acompañamiento y más todavía en la virtualidad, ¿no? Porque cuando sucede en el centro educativo es un espacio público, pero en el encuentro virtual genera todavía más privacidad y bueno, gracias por compartirlo. Todo lo que hemos visto tiene, más allá de que se va retomando mucho esto de lo que surge en el momento y la negociación, y vamos retomando siempre y buscando, ¿no? que emerjan todos los aportes de cada uno de los protagonistas, de los estudiantes, hay una planificación, hay una intencionalidad, el acompañamiento se planifica como cualquier otra tarea pedagógica, ¿no? Como cualquier otro proceso educativo, en la educación formal y como parte de las funciones educativas del centro en el que nosotros trabajemos, bueno, también nosotros planificamos nuestra tarea de acompañamiento y para eso contamos con distintas herramientas que hemos ido sistematizando, desarrollando en el tiempo, para plantearnos primeramente un diagnóstico a nivel grupal. Cada encargado de acompañamiento tiene, así como cada docente, grupos a cargo, ¿no? Grupos que son con quienes va a estar trabajando, y va a hacer un diagnóstico grupal. Por ejemplo, los diagnósticos grupales, bueno, ahora vamos a ver alguna herramienta como ejemplo, y también a nivel individual, ¿no? Porque como el trabajo de acompañamiento, sea a través de encuentros grupales o individuales, el trabajo es personalizado, ¿no? Estamos mirando cada trayectoria de manera particular, entonces
hay un diagnóstico tanto grupal, de algunos rasgos, cuestiones que caracterizan a los grupos de estudiantes, pero también a nivel individual en cuanto a las prioridades y necesidades de cada estudiante. También hacemos una planificación anual, de cuál puede ser, anticipando cuál puede ser el proceso de acompañamiento durante el año, y también mes a mes, ¿no? Antes de cada encuentro, se hace una planificación de la consigna, de la propuesta que se va a llevar a cada encuentro de acuerdo a la secuencia que se viene trabajando, ¿no? Al menos se barajan algunas opciones para después en el encuentro llevar la más adecuada, la que resulte más adecuada. Y para eso tenemos distintas herramientas, ahora les vamos a mostrar algunas y compartir alguna que nos parece que quizás les puede también ser útil, como el currículum, sobre todo el fichero cimientos, y lo que hacemos también es registrar esta tarea esto que sucede en cada encuentro de acompañamiento, como los ejemplos que vimos hoy en los videos, se registra, se escribe, ¿no? Se deja sentado, por una cuestión de importancia para cada encargado de acompañamiento y para también tener globalmente de la estrategia algunos parámetros para hacer evaluaciones, monitoreos, ¿no? Como centro educativo es importante, o como una política de acompañamiento, en la escala o en el nivel que se quiera tomar, es importante también este registro para recuperar aprendizajes, ¿no? Así que nosotros, a medida de nuestro programa, de nuestra intervención, tenemos desarrolladas algunas herramientas, se las vamos a compartir muy superficialmente, porque seguro no sean las mismas que a ustedes les puedan servir, algunas sí, ya les vamos a contar cuáles, pero lo importante es entender que esto se planifica, no es algo que va dándose espontáneamente en el proceso, ¿no? Sino que hay una intencionalidad que la da, por ejemplo, querés pasar Lu al diagnóstico, cada encargado de acompañamiento trabaja sobre su grupo, hace un diagnóstico de cuál es el centro educativo en el que está trabajando, cuáles son los indicadores educativos clave de ese grupo de estudiantes que está acompañando, en qué años escolares están, ¿no? Entonces, qué necesidades identifican en cada grupo de estudiantes, de manera grupal, ¿no? Nosotros esto ya podemos anticiparlo, ustedes pueden anticiparlo. Si se trata de estudiantes de los primeros años de la educación media, ¿sí? Del primer año de la educación media, hay cuestiones propias de esa etapa, por ejemplo, que ya sabemos que van a ser temas de conversación, prioridades a abordar en el espacio de acompañamiento, ¿no? Toda la habituación, la adaptación o incorporación, la integración al nivel, la construcción inicial de este oficio estudiante, de la autoconfianza, ¿no? Porque vienen muy autoconfiados de la escuela, del nivel primario, donde ya se saben todo, cómo funcionan las reglas del juego, cómo resolver, ¿no? Qué se espera de ellos, y pasan a estar en un entorno nuevo, distinto, donde todo esto lo tienen que construir. Esto afecta muchísimo el autoconcepto. En evaluaciones que hizo Cimientos vemos cómo durante el primer año arrancan con un autoconcepto académico, su autoconcepto como estudiante es muy alto, muy fuerte, porque vienen de ser, como decíamos en esas evaluaciones, la cabeza del león, ¿no? En la primaria, y sobre septiembre, octubre, noviembre de primer año, ese autoconcepto baja muchísimo, ¿no? Hay un impacto muy negativo del ingreso a la educación media en el primer año del liceo o de la UTU, ¿no? Entonces, en el acompañamiento se trabaja mucho eso, acompañar ese proceso de revisarse otra vez, reconstruirse como estudiante en un nuevo nivel que desconocen, y que afecta mucho esa posibilidad de sentirse capaces de estar a la altura de lo que se espera de ellos, ¿no? Así que bueno, con cada grupo, dependiendo del año escolar, por ejemplo, también se trabaja grupalmente con quienes adeudan materias de años anteriores, tienen asignaturas pendientes para rendir, ¿no? O sea, son quienes están terminando la educación media, el ciclo básico, por ejemplo, para pensar cómo va a ser la continuidad de su trayectoria en el ciclo superior, en bachillerato, ¿no? Acompañamos ese pasaje también y esa continuidad de la formación entre el ciclo básico y quizás un cambio de centro educativo para asistir a bachillerato, en fin. Son momentos que sabemos, pues se puede anticipar,
a modo de diagnóstico que grupalmente van a estar estas necesidades, ¿no? Después, a nivel individual, tenemos otras herramientas para ver con cada uno qué habilidades es necesario trabajar en esas instancias, ¿no? De la etapa de la trayectoria. Pasamos a la siguiente y les mostramos un poquito cómo es un ejemplo de planificación, ¿no? Cada encargado de acompañamiento se establece objetivos, ¿no? Lograr que X proporción de los becados, de quienes participan del programa, por ejemplo, promuevan el año a fin de año, o que los estudiantes puedan visualizar un proyecto de vida que incorpore la finalización del liceo antes de fin de año, digamos. Cada encargado de acompañamiento, de acuerdo a lo que ve en su diagnóstico y las características de los estudiantes que va a acompañar, establece objetivos y también establece estrategias, va trazando a principio de año y lo traslada a un cronograma, cómo va a poder, cómo le parece que va a ser la estrategia para lograr ese objetivo y qué indicadores va a tomar como de logros, de éxito, ¿no? Para monitorear que esté sucediendo esto que se propone, ¿no? Y esto es una planificación que es dinámica también. Se va armando en los primeros meses del año a medida que se va conociendo el grupo y también se va acomodando, se va ajustando. Y el mejor ejemplo que tenemos de eso es el año pasado, ¿no? O este año, que el ciclo lectivo empieza de una manera y el contexto va marcando la necesidad de reformular las planificaciones como nos ha pasado a todos, ¿no? Entonces, esto es una planificación, una tarea que es dinámica, pero que establece cierta intencionalidad y cierto rumbo de manera anticipada, intencional, para cada grupo de estudiantes, para este espacio de acompañamiento. Y esto lo construye cada encargado de acompañamiento tomando como referencia otra herramienta, ¿querés pasar, Lu, porfa? Que es lo que llamamos el currículum cimientos, que es como nuestro diseño curricular, podríamos decir, para el espacio de acompañamiento de las trayectorias, y que justamente pone el foco en las habilidades socioemocionales, ¿no? Entonces, para cada una, ¿se acuerdan este enfoque de las 5 dimensiones de habilidades que tenemos en cimientos como encuadre para el acompañamiento de las trayectorias, y como habilidades clave para la permanencia y el egreso en la educación media? Por ejemplo, autoconcepto, tenemos desagregado en este diseño curricular propio para el espacio de acompañamiento, objetivos, actividades, para cada una de las etapas también de la trayectoria, como decíamos, la transición de la primaria a la educación media, la elección de la orientación y cambio de ciclo, la finalización, ¿no? El egreso y también el prepararse para la etapa post-escolar o post-secundaria, post-media, ¿no? Y el tránsito a nivel superior, al primer empleo, ¿no? Bueno, en fin, distintas etapas de la trayectoria educativa que marcan temas y prioridades en el acompañamiento. Y para finalizar, queríamos compartirles especialmente una herramienta que es lo que llamamos fichero cimientos, que tiene este link, lo pueden visitar. De hecho, en la actividad del módulo 3, las vamos a invitar a visitarlo, a entrar y a utilizarlo para hacer algún ejercicio. Allí nosotros volcamos todas las actividades, las estrategias didácticas, las consignas de trabajo que cada encargado de acompañamiento va llevando al espacio de acompañamiento con sus estudiantes, ya sea individual o grupal, para trabajar cada una de las habilidades que se propone desarrollar, ¿no? Entonces, en el fichero es como un buscador por habilidad o por etapa de la trayectoria, por año escolar, ¿no? Por distintos criterios se puede buscar propuestas de actividades, de consignas para los espacios de acompañamiento, y esto es válido para cualquier encuadre, ¿sí? Para la metodología de cimientos o para la tarea también desde el abordaje transversal o desde otros espacios de acompañamiento como puede ser el sistema de protección de trayectorias, ¿no? Distintos espacios donde esto se puede aplicar. Y como les decíamos, así que esto se los vamos a llevar, este fichero de cimientos va a aparecer en la consigna del módulo 3, y algunas otras herramientas más que tenemos como para compartirles. Esta es la agenda del estudiante, que en los videos aparecía bien claro cómo Adrián todo el tiempo iba remitiéndose, y él mismo también registrando
de trabajo, de logros, dificultades, propósitos, ¿no? Y las habilidades que va trabajando en esta herramienta, que es la agenda del estudiante de cimientos, o puede ser un cuaderno donde también se vaya haciendo, al igual que en otros espacios curriculares, ¿no? En otras materias, también haya un cuaderno, alguna cuadernol, alguna herramienta de registro para el propio estudiante de su proceso de trabajo sobre lo que es el acompañamiento de las trayectorias, y también tiene cada encargado de acompañamiento su propio registro, ¿sí? También queda Laura con su registro de los temas tratados, de los propósitos acordados, ¿sí? En fin, ahí también hay de ambas partes un registro para darle continuidad a esta secuencia y hacer un monitoreo también de los logros. Bueno, y con esto terminamos. ¿Qué se llevan del encuentro de hoy? ¿Quieren hacer algún comentario? Estamos terminando. Los próximos pasos son, ya saben, el siguiente encuentro, el cuarto. Con el cuarto encuentro completamos el módulo 4, último módulo del curso, es el miércoles 7 de julio, en este mismo horario, y lo que va a suceder en el medio todavía, hasta que nos volvamos a encontrar, es nuevamente el foro de intercambio y la consigna de elaboración, que les vamos a compartir y anunciar a través de los mensajes de CREA, así que nos estaremos leyendo y les estaremos proponiendo en estas consignas poner en práctica algo de esto que observamos y que les compartimos hoy en cuanto a la metodología y herramientas para la tarea de acompañamiento desde nuestra experiencia de cimientos y aplicable a distintos encuadres y prácticas en los que ustedes puedan aprovecharlos. Bueno, con esto nos despedimos. Muchas gracias, Ana. Un placer volver a encontrarnos, como decíamos al principio, y sobre todo lo que nos pudieron comentar. Muchísimas, muchísimas gracias desde el inicio hoy que estuvimos leyendo sus participaciones y cómo vienen viviendo este trayecto y qué les va sirviendo y qué no. A nosotros nos sirve muchísimo para que también puedan aprovechar lo más posible todo este trayecto. Así que muchísimas gracias, sugiero seguir por Zoom, dice Pablo. El próximo podemos pasar a Zoom más temprano, antes quizás. Estamos de acuerdo. Gracias por las sugerencias, nos seguimos leyendo en el foro y nos vemos en un poquito menos de un mes, esta vez más cortito. El tiempo hasta el próximo encuentro. Que estén muy bien, cuídense. Nos vemos. Nos vemos. Chau, Nos chau. vemos, chao, chao. Gracias. Chao. Chao. Chao, que pasen